Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que todo esté muy bien. Para esta oportunidad, jóvenes, tenemos la segunda parte del movimiento vertical, que como pueden observar, esta vez veremos lo que son ejemplos del movimiento vertical. Muy bien, pero antes de comenzar, como de costumbre, vamos primero con el intro. Muy bien, jóvenes, estamos de vuelta y vamos a comenzar por el primer ejemplo. Bien, vamos a comenzar por lo más sencillo, por lo más básico. Bien, entonces no se olviden que la primera parte o el primer paso es leer hasta comprender bien el problema. Acá, por ejemplo, dice lo siguiente, dice calcular la altura máxima y la velocidad al cabo de 8 segundos de un objeto que se deja caer. Se deja caer, ¿no es verdad? Entonces vamos a comenzar con los datos, ¿bien? Entonces leemos una vez más. Dice, calcular la altura máxima. Entonces, la incógnita sería la altura, que se simboliza con h o por h. Asimismo, vamos a calcular lo que es la velocidad al cabo de 8 segundos. ¿Eso qué implica? Eso implica de que vamos a calcular la velocidad final, ¿no es verdad? Entonces colocamos velocidad final, sería la incógnita, es lo que vamos a calcular. Al cabo de 8 segundos, que sería el tiempo igual a 8 segundos, de un objeto que se deja caer, ¿no es verdad? Ahora, para identificar más elementos o para comprender mejor el problema, siempre es bueno graficar. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto, ¿no es verdad? Y se deja caer hacia abajo, ¿no es verdad? Ahora, como dice que ese objeto se deja caer, es decir, como si yo tuviera este objeto, esta tapita, ahora lo dejo caer, ¿qué pasa? En este punto, donde lo estoy soltando, como no lo estoy lanzando, solo lo estoy dejando caer, en este punto lo estoy soltando con una velocidad de 0, es decir, velocidad inicial de 0 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, el punto de partida, en el punto de partida su velocidad inicial va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque solamente se deja caer nada más. No lo estoy lanzando con fuerza. Si lo estuviera lanzando con fuerza, ahí sí estaría aplicando una velocidad. ¿Bien? Pero como lo estoy dejando caer, sería velocidad inicial igual a 0. Y ahora, a medida que el objeto va bajando, bajando más abajo, va adquiriendo más velocidad. Y cuando llega al suelo, pues llega con su velocidad final, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué más? Tenemos que calcular esta altura máxima. Como dice altura máxima, estamos hablando aquella altura que recorre desde la velocidad inicial hasta la velocidad final, que es hasta el punto donde llega al suelo, ¿no es verdad? Hasta ese punto, por eso se llama máxima altura. Bien, y listo. Entonces allí colocamos nuestros datos, velocidad inicial igual a 0. ¿Qué más? Recuerden que cuando la gravedad, ¿no es verdad? Consideraciones de la gravedad. Cuando el objeto se deja caer o se lanza hacia abajo, su gravedad es positiva. Entonces, gravedad igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado positivo. ¿Por qué? Porque se deja caer. ¿No es verdad? Ahora, si yo lo lanzo hacia arriba, ahí sería negativo. Pero como se deja caer, pues sería positivo la gravedad. Bien, ya tenemos los datos identificados, igual el gráfico. Y simplemente vamos a seleccionar la ecuación o fórmula que nos conviene. En la anterior clase ya han visto todas las ecuaciones. Ustedes tienen que seleccionar la ecuación que va a ayudar a que ustedes resuelvan esa incógnita. En este caso, la ecuación que vamos a ocupar sería esta. Y como pueden observar, vamos a calcular la altura y la altura ya está despejada. Y como ya está despejada, pues puedo reemplazar directamente. ¿Por qué puedo reemplazar directamente? Porque fíjense, asimismo todo está en el sistema internacional. Tenemos segundos, tenemos metros, segundos, así que no hay que convertir nada. Todo está en metros y segundos, ¿no es verdad? No hay que convertir nada. Y solamente reemplazo.
Fíjense, me dice que coloque el valor de la velocidad inicial, que es 0. Ahí lo tenemos, 0. Colocamos 0 por el tiempo. Y el tiempo es 8 segundos. Colocamos el 8 más el valor de la gravedad, que es 9,8. 9,8 por el tiempo, una vez más. Repetimos, 8 segundos, 8. Y como está elevado al cuadrado, pues elevamos al cuadrado también, 8 al cuadrado. Dividido entre 2. Bien, sencillo, jóvenes. Así mismo, jóvenes, no es necesario que coloquen todo el tiempo las unidades. Yo podría colocar acá 8 segundos, 9,8 metros por segundo al cuadrado, 8 segundos al cuadrado. Podría colocar todas las unidades, pero no es necesario, porque se sobreentiende. Si todo está en el sistema internacional, todo está convertido bien, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a simplificar todo y al final, ¿qué me va a quedar? Si estoy calculando la altura, pues voy a obtener metros. Si estuviera calculando el tiempo, voy a obtener segundos, ¿no es verdad? ¿Recuerdan eso? Bien. Y la solución sería 313,6 metros. Bien, sencillo, ¿no es verdad? Ahora, si tienen problemas con el manejo de la calculadora, les invito a ver el video del uso de la calculadora científica. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y ahora vamos a calcular lo que es la velocidad final. Para el cálculo de la velocidad final voy a ocupar esta ecuación o esta fórmula. Pero fíjense acá que la velocidad final no está despejado todavía. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Ese cuadrado tengo que eliminarlo. Y para eliminar o simplificar, voy a ocupar la raíz cuadrada. Y me va a quedar de esta forma. Velocidad final igual a la raíz cuadrada de la suma de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por altura. Y bien, como ya está despejado, reemplazo datos. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Colocamos 0 elevado al cuadrado, ¿no? Como indica la fórmula. Más el 2 por la gravedad, que es 9,8, ¿no? 9,8 por la altura. Y la altura es lo que ya hemos encontrado, ¿no es verdad? Ya conocemos el valor de la altura, que es ¿cuánto? 313,6 metros. Lo que hemos calculado recientemente. Y listo, ya tenemos todos nuestros datos reemplazados. Ocupo la calculadora y voy a obtener la velocidad final igual a 78,4 metros por segundo. ¿Listo? Eso es todo. Sencillo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ahora, acá tenemos otro problema, pero igual es fácil. Vamos a leer. Dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Fíjense que esta vez se lanza hacia arriba, con una rapidez de 30 metros por segundo. Calcular la altura máxima alcanzada y el tiempo empleado. Una vez leído y comprendido, pues voy a pasar a los datos. Y en los datos tenemos lo siguiente. Dice, un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 30 metros por segundo. Entonces la velocidad inicial sería igual a 30 metros por segundo. ¿Por qué sería velocidad inicial? Porque es la primera velocidad que se menciona en el problema. Por ejemplo, yo tengo esta tapita. Ahora, si yo lo lanzo hacia arriba, pues estoy lanzando con una velocidad inicial. Es decir, desde el punto donde yo lo lanzo, este punto sería mi punto de partida, que es donde lanzo hacia arriba, ¿no es verdad? En este punto estoy lanzando con una velocidad de 30 metros por segundo. Y cada vez que va a ir subiendo hacia arriba, ¿qué va a pasar? Su velocidad se va a reducir, cada vez va a ser menos, y cuando llegue a su máxima altura, va a ser 0 y va a volver a caer. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos que graficar acá. Pero antes sigamos con los datos, ¿ya? Entonces, velocidad inicial igual a 30 metros por segundo. ¿Qué más? Nos dice calcular la altura máxima. Entonces, la altura sería la incógnita. Y el tiempo empleado, tiempo igual incógnita. ¿No es verdad?
Ahora, la gravedad, fíjense que es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque se lanza hacia arriba. No se deja caer ni se lanza hacia abajo, sino que se lanza hacia arriba. Cuando se lanza hacia arriba, la gravedad es negativa, no se olviden. Es por eso que se le coloca menos, negativo. ¿Bien? Y la parte gráfica es lo que les expliqué, ¿verdad? Este es mi punto de partida. Yo lo lanzo con una velocidad de 30 metros por segundo. Esta tapita, por decir. Y a medida que va a ir subiendo, pues su velocidad se va a reducir cada vez más, va a ser menos. Y cuando llega a su máxima altura, su velocidad va a ser igual a 0, tal y como indica ahí, velocidad final igual a 0. Porque en este punto la tapita va a comenzar a caer. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos que calcular en base a este gráfico. ¿Bien? Entonces comenzamos, jóvenes. Vamos a comenzar por el cálculo de la altura. Entonces nuevamente repito que lo que tienen que hacer es revisar cuál es la ecuación o la fórmula que les conviene. ¿Para qué? Para hallar en este caso la altura. ¿Ok? En mi caso, la fórmula que me conviene es esta ecuación. Y de esta ecuación, lo que yo voy a despejar sería la altura, ¿no? ¿Verdad? La h. Y despejo, fácil, usted ya tiene que saber despejar. Velocidad inicial al cuadrado que está sumando, pasaría a restar. Fíjese, y pasa a restar menos velocidad inicial al cuadrado. Igual, y me queda 2 veces la gravedad por altura. Se copia eso. En el siguiente paso, me voy a librar del 2 y de la gravedad. ¿Por qué? Porque tanto el 2 como la gravedad, ¿qué están haciendo? Están multiplicando la altura. Y como están multiplicando, pues pasa a dividir al otro miembro. Y fíjense, pasó a dividir. 2g. 2 veces la gravedad pasó a dividir al otro miembro. Y me quedaría esta expresión. Y fíjense, la altura ya está despejada. Ahora lo único que falta es simplemente ordenar, acomodar, que es cambiar de lado. Y al hacer eso me va a quedar pues altura igual a la diferencia de la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y todo dividido entre 2 veces la gravedad. Ya está despejado. Ahora solo falta reemplazar datos, que es lo que vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Listo. Aquí tenemos nuestra fórmula ya despejada. Y ahora solamente vamos a reemplazar datos. ¿Por qué vamos a reemplazar datos directamente? Una vez más, ¿por qué? Porque tenemos todo en el sistema internacional. No hay que convertir nada. Ahora, si yo tuviera metros en esta parte y más abajo tuviera kilómetros, ahí sí tendría que convertir. Tienen que revisar siempre que todo esté en orden y con las mismas unidades. No puede ser diferentes unidades, ¿bien? Entonces, como todo está en orden, pues yo reemplazo directamente. Fíjense. Me pide el valor de la velocidad final, que es ¿cuánto? 0. Coloco entonces 0 y elevado al cuadrado, tal y como me dice la fórmula. Es una receta que hay que seguir al pie de la letra, nada más sencillo. Menos también. El valor de la velocidad inicial, que es ¿cuánto? 30 metros por segundo. Colocamos 30 al cuadrado, ¿no es verdad? Porque hay que elevar al cuadrado lo que me dice. Y todo divide entre el 2, ahí está el 2, por la gravedad. ¿Y la gravedad cuánto es? Menos 9,8. Entonces menos 9,8 con su signo. Siempre, ¿ya? Y ahora pues hacemos operaciones. ¿Y cuánto me queda? La altura va a ser igual a 45,918 metros. Sencillo, ¿no es verdad? Fíjense. 0 al cuadrado, 0, lo ignoro. Creo que estén colocando en la calculadora 0 al cuadrado. Se sobreentiende que 0 al cuadrado es 0. ¿Bien? Ahora, si 0 al cuadrado es 0, pues yo me olvido de ese elemento. Y me queda solamente menos 30. Fíjense, me queda solamente menos 30 al cuadrado dividido entre el producto de 2 veces la gravedad negativa, ¿no es verdad? Y si hago operaciones, pues fíjense, menos por menos me va a quedar más. Y por eso se vuelve positivo. Creo que coloque negativo, ¿no es verdad? Y bien, ahora ahí termina esta parte y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, y ahora vamos a calcular la otra incógnita, ¿no es verdad? Vamos a calcular ahora el tiempo. Bien. Ahora, para calcular el tiempo,
igualmente, ¿no? ¿Verdad? Hay que seleccionar la fórmula adecuada y en este caso la fórmula adecuada sería esta. Bien. Y de esta fórmula fíjense que no está despejado el tiempo, entonces tenemos que despejar el tiempo primeramente. Y despejamos, fíjense que la velocidad inicial, como está sumando, pues pasaría a restar al otro miembro. Y paso a restar. Igual me quedaría el producto de la gravedad por el tiempo, ¿no? Que se mantiene o se copia. Seguidamente, ¿qué está haciendo la gravedad? Está multiplicando el tiempo. Y como está multiplicando, pues pasaría a dividir. Y fíjense, pasó a dividir. Y fíjense qué pasó ahora. Pues ya está despejado el tiempo. Pero ¿qué falta? Solamente falta ordenar, que es cambiar de lado nada más. Y al cambiar de lado, pues me quedaría de esta forma. Tiempo igual a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre la gravedad. Ahora que ya está despejado, pues simplemente puedo reemplazar, que lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Como pueden observar, aquí tenemos nuestra ecuación ya despejada y solamente voy a reemplazar. Repito, ¿por qué voy a reemplazar? Pues porque todo ya está en orden, ¿no? Todas las unidades. No hace falta convertir nada. Y reemplazo. Me pide el valor de la velocidad final, que es ¿cuánto? 0. Ahí está 0. Entonces colocamos pues 0. Menos la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo. Colocamos el 30. Dividido entre la gravedad, dividido entre la gravedad, que es ¿cuánto? Negativo. Menos 9,8, pues menos 9,8. Ahora, menos... Nuevamente, cuidado que estén colocando en su calculadora el 0, ¿no? ¿Verdad? El 0 ya ignórenlo porque es 0, no tiene valor. Solamente tendrían menos 30 dividido entre menos 9,8. Y el signo, menos dividido entre menos, más. Se volvió positivo. Y 30 dividido entre 9,8, pues 3,061 segundos. Y listo, jóvenes. Estos son los ejemplos más sencillos del movimiento vertical. Ya al siguiente les vamos a ver uno con ecuaciones de segundo grado. Bien. Entonces espero que me hayan comprendido, jóvenes. Y no se olviden que si no comprendieron bien, tienen la posibilidad de ver una y otra vez el video, ¿ya? Para comprender mejor y asimilar mejor. Ahora, si siguen teniendo dudas, pues no se olviden que el internet es como una biblioteca grande. Pueden investigar una googleada, otros canales que tal vez expliquen mejor que yo. Y ahí investiguen, hay que ser investigadores. Bien. Entonces ahí terminamos, jóvenes. Y no se olviden, jóvenes, denle me gusta y se cuidan mucho. Chao.